Muy buenos días, este es el grupo número 1 y nuestro tema a presentar hoy será el orden conservador. Este grupo está conformado por Gilbert, Yonder, Azarías, Carlos, Jeffrey y su servidor, Said. Continuando con la presentación, el orden conservador fue la respuesta inmediata a la derrota de Napoleón, cuyo deseo era el de contener la revolución y las fuerzas revolucionarias, restaurando mucho del orden antiguo. Pero los gobernantes victoriosos no eran cándidos y comprendían que no podían retornar a 1789. Este periodo abarcó los años 1815 y 1830. En marzo de 1814, en Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia había formado una cuádruple alianza en contra de Francia, aún antes de que Napoleón hubiera sido derrotado. Esta alianza se dio no solo para derrotar a Francia, sino también para asegurar la paz después de la guerra. Luego de la derrota de Napoleón, la cuádruple alianza restauró la monarquía Borbón en Francia, con la persona de Luis XVIII, y concluyó el primer tratado de Francia con la nación vencida. No solo se permitía a los franceses conservar con sus territorios que se habían adquirido hacia 1792, que algunas partes de Alemania y los Países Bajos austriacos, sino que se les eximía de pagar indemnizaciones, como el Tratado de París no abarcó los problemas de reordenamiento de Europa hecho por Napoleón. Las grandes potencias se reunieron en un congreso en Viena en septiembre de 1814 para concluir un acuerdo definitivo de paz. Al hacer estos arreglos territoriales, las potencias en Viena, mediante un balance de fuerzas políticas y militares, se aseguraron su propia independencia y también que ningún país pudiera dominar Europa. No obstante, había un temor de que la derrotada Francia se levantara y comience de nuevo con sus invasiones. Por esta razón, las potencias levantaron barreras defensivas para que Francia no trastornara la paz europea. Para esto se crearon nuevos territorios y se incrementó el poder de las ya existentes en los límites de Francia. Dada que las demoraciones de los franceses en las negociaciones del Congreso de Viena, este decidió castigarlos, achicando sus fronteras a como eran en 1790, con el Segundo Tratado de París. El Acuerdo de Paz de Viena ha sido criticado por no haber podido reconocer las fuerzas liberales y nacionales desatadas por las eras revolucionarias y napoleónicas francesas. Lo que los diplomáticos esperaban lograr era precisamente contener estas fuerzas. Este congreso repartía a los pueblos a las potencias con poca o ninguna consideración a los deseos de los propios pueblos. Algunos de los personajes más destacados de esta época fueron Kiemes von Bernich, Luis XVIII de Francia y Napoleón Bonaparte. Kiemes o Metternich fue una de las figuras políticas más destacadas de la primera mitad del siglo XIX, ya que fue el rival político de Napoleón y el defensor más fiero del absolutismo. Destacó especialmente por idear la restauración y concentrar la hegemonía europea en Austria tras el Congreso de Viena. Luis de Francia, conocido por su título de conde de Provenza, era el hermano de Luis XVI. Durante el reinado de este, adoptó una postura de defensa avanzada, cercana al pensamiento de la Ilustración, e incluso aceptó la Revolución Francesa en 1789. Napoleón logró conquistar prácticamente todo el territorio italiano, así como Egipto y zonas aledañas en Siria. Sin embargo, fueron las campañas sangrientas en donde su ejército fue disminuyendo y la situación política vulnerada en Francia lo que lo hizo volver. Muchas gracias por su atención. Aquí culmina esta presentación.